Gracias, buenas tardes y saludos a todos por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente nosotros desde Provea, que es una organización de la primera generación de organizaciones de derechos humanos en el país, ya fundada en 1988, nosotros sí coincidimos en la necesidad de ponerse de acuerdo, y eso pasa también por construir cuando uno escucha todas las explicaciones sobre el país que tenemos por parte de los diferentes actores políticos, chavistas opositores, pareciera que estuviéramos hablando de países diferentes, porque ahí hay un diagnóstico, hay uso de categorías diferentes, etcétera. No tenemos un lenguaje, digamos, una percepción común que podamos compartir y a partir de ahí pues construir, ¿no? Y nosotros pensando qué herramientas podríamos tener que gozaran de un nivel importante de consenso entre ambos sectores para comenzar esa plataforma, esa construcción común, esa agenda social común. Pues en Provea nosotros hemos diagnosticado que tenemos una herramienta en el uso de la propia Constitución, de la Constitución bolivariana, ¿no? Es cierto que la Constitución, digamos, tiene una impronta que es muy presidencialista. Si ustedes revisan los informes de Provea del año 2000, ya nosotros advertíamos algunas alertas que había que hacer sobre el texto constitucional, algunas falencias, el proceso fue muy atropellado, es decir, por supuesto tiene una serie de características que son perfectibles, pero la redacción de esa Constitución tuvo un nivel de consenso importante que no hemos tenido en los últimos años, ¿no? Es decir, nosotros el análisis, el diagnóstico que hacemos sobre la Constitución actual es que fue fruto de la movilización de muchísima gente durante mucho tiempo. Es decir, no fue una creación de una persona llamada Hugo Chávez. Es cierto que él tuvo la voluntad política de hacer esa Constitución viable con todos los bemoles que nosotros le podamos tener, pero eso no es una obra, no es una impostura de una persona que se llamó Hugo Chávez, sino que eso fue consecuencia de gente que se movilizó aquí durante muchísimo tiempo, durante la década de los 80 y los 90, que luego en el proceso constituyente pudo incluir algunos de los textos y algunos de los derechos que están contenidos en la Constitución. Entonces, para nosotros, digamos, esa Constitución es consecuencia de un proceso de movilización muy importante que hubo en Venezuela durante la década de los 90, y muchas de las demandas de las organizaciones sociales y los movimientos populares están contenidos allí por esta dimensión. Es por eso que nosotros, digamos, la lectura que le damos a la Constitución es que fue obra de un proceso importante de movilización popular, de gente que presionó para que ese catálogo de derechos que está incluido en la Constitución fueran reconocidos allí, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros eso fue un proceso, digamos, que nosotros reivindicamos, fue un proceso que tuvo muchas tensiones, incluso a lo interno de la bancada oficialista, es decir, no hubo una postura homogénea. Por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia, que está incluido en la Constitución del 99, fue un derecho que tuvo muchas tensiones, muchos conflictos por parte del sector oficialista para que fuera incluido, y fue incluido finalmente de una manera un poco ambigua, pero bueno, fue reconocido allí. Es decir, que allí no hubo, digamos, tampoco es cierto que hubo una visión homogénea que se impuso allí por parte del sector oficialista, sino que, bueno, fue fruto de muchas tensiones y muchos procesos de negociación. Entonces, es importante porque hay que recordar que el propio presidente Chávez, durante su primer periodo presidencial, fue un promotor de la Constitución. Todos recordamos sus palabras como la mejor Constitución del mundo. Fue en ese sentido, bueno, fue un educador, le dio esa herramienta pues a los sectores populares, toda la Carta Constitucional. Y digamos, por un efecto espejo, lamentablemente la oposición en ese primer periodo presidencial no quiso ver las virtudes, sino que enfatizó en todos los defectos, y eso lo llevó pues al desconocimiento de la Constitución en el año 2002. 2002. Sin embargo, es interesante porque en el segundo periodo del presidente Chávez, digamos, ya el presidente decidió que ese no era un proyecto, digamos, que a él le funcionaba, y que tuvo como el primer granito toda la propuesta de reforma constitucional, una propuesta que fue negada por el voto popular y que luego fue impuesta por diferentes mecanismos extraconstitucionales, y que hoy tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una camisa de fuerza para todo el proyecto actual
promovido por el presidente Maduro, contenido en el Plan Patria, en el Estado comunal, en la imposición de un Estado socialista. Si ustedes ven todos esos conceptos que hoy están en boca de los principales voceros del Ejecutivo Nacional, son conceptos que no están dentro de la Constitución. En la Constitución de 99 ustedes no van a encontrar en ningún, por ejemplo, la palabra socialista, ni la palabra comuna, ni la palabra Estado comunal. Hay que recordar también de que todas las primeras fracturas a lo interno del movimiento chavista fueron consecuencia de que un sector de la intelectualidad, de los actores políticos que habían acompañado al presidente Chávez hasta ese momento, pues entendieron de que ya era otro el proyecto, ¿no? Margarita López Maya o el grupo que después formó el partido Podemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo interesante fue que a la par durante el segundo periodo presidencial del presidente Chávez se comenzó a desconocer la Constitución, una serie de actores políticos opositores comenzaron a reivindicar la vigencia de la Carta Magna del 99. Entonces aquí es interesante porque al día de hoy los principales defensores, por lo menos a nivel de discurso de la vigencia de la Constitución, es el sector opositor o el sector, digamos, no oficial. Y para nosotros lo importante o lo interesante de ese proceso es que, bueno, aquí hay un reconocimiento en la base de ambos polos acerca de que, bueno, de que hay un texto constitucional, hay un acuerdo social con el que podríamos, digamos, trabajar en común, ¿no? Entonces, hoy tenemos, digamos, una constitución paralela, una regla de juego que nadie conoce, que solamente hay un proyecto de país arbitrario que se expresa, hay que construirlo en base a los discursos, pero no tiene, digamos, ninguna vigencia dentro del texto de la Carta Magna. Nosotros de Provea hemos dicho que en Venezuela lo que existe ahora es una constitución diferente impuesta por la vía de los hechos, y nosotros sí apostaríamos entonces que cualquier agenda de ahora en adelante sea, bueno, reconocer los derechos que están expresados allí en la Constitución, porque ahí tenemos, digamos, una base de la cual partir, ¿no? La propia Constitución establece mecanismos para que ésta sea modificada y, por supuesto, hay muchas cosas que podemos perfeccionar dentro de la Constitución, pero creemos que allí hay un punto de partida con el que nosotros pudiéramos dialogar con un sector del chavismo, ¿no? El chavismo es una identidad política que llegó para quedarse, con la que existen chavismos, no es un chavismo homogéneo, nosotros tenemos que construir país con un sector del chavismo, bueno, que quiera apostarle a la construcción democrática, a la construcción de consensos, porque lo existe. Es decir, todo el chavismo, digamos, no es en ese sentido, no es unilateral, ¿no? Entonces, nosotros ahora desde Provea por supuesto, es una propuesta que es legítima en sí misma, porque incluso está contenida en la Constitución, la propuesta de la promoción de una asamblea constituyente ahora, por parte de algunos partidos políticos. Sin embargo, nosotros vemos vemos una amenaza en esa propuesta, porque nos parecería que en un momento en que el chavismo se está fragmentando y que están surgiendo todas las diferentes tendencias y todas las diferentes facciones, digamos que el chavismo diga que hay una intención de derogar la Carta Magna de 99, el legado de Chávez, como se quiera presentar, eso puede significar quizás la última carta cohesionadora del chavismo en un momento de profunda crisis interna. Es decir, es muy fácil vender la idea de que esa asamblea constituyente, porque además pueden repetir N veces el video del 12 de abril del 2002 en donde se derogó la Constitución. Entonces se puede construir un mensaje muy fuerte acerca de, bueno, que las intenciones no es mejorar lo existente, no sé los términos exactos en los cuales la propuesta constituyente está siendo ahora planteada, pero bueno, yo creo que el mensaje poderoso ahí que se puede mandar es que lo que se quiere es derogar los derechos, las misiones sociales, las políticas sociales que están presentes en la Constitución. Entonces sí, yo creo que la pelea, tenemos una herramienta común por la cual podríamos comenzar a dialogar, y yo creo que por supuesto el reto es darle contenidos a los diferentes conceptos que están allí contenidos, ¿no? Es decir, no hay que tenerle miedo a la utilización de la palabra democracia participativa porque se haya utilizado y se haya vaciado de contenido a nuestro entender, sino que nosotros yo creo que deberíamos darle contenidos a ese concepto y a muchos otros conceptos que están presentes en la Constitución, el tema de la participación, el tema de la necesidad de las políticas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra apuesta es, bueno, en medio de esta crisis de gobernabilidad, porque no hay reglas de juego claras, porque no hay un discurso común, porque no hay un lenguaje común, bueno, nosotros creemos que hay una herramienta que tiene un nivel importante de consenso en la base de los dos sectores, con los cuales pudiéramos comenzar a dialogar, a construir un país,
y que, digamos, pues a partir de allí, a partir de la construcción de un lenguaje que sea común, bueno, pues comenzar a reconstruir este tejido social y los vínculos horizontales entre los diferentes sectores de la sociedad que hoy están dinamitados por la polarización. Entonces, creemos que la herramienta está allí, creemos que hoy hay que entender lo que es una camisa de fuerza, es un obstáculo importante para las derivas autoritarias del gobierno del presidente Maduro. Si nosotros hiciéramos una revisión, viéramos la violación flagrante de muchos de sus articulados por las políticas concretas que se están implementando hoy en día. Entonces, digamos, significa un muro pues importante con el cual pudiéramos aliarnos o pudiéramos conseguir alianzas importantes con sectores hoy descontentos del chavismo, con los cuales, bueno, tenemos que construir política y tenemos que construir sociedad.